día del banderazo. Déjame ir un segundo al encuentro de nuestro compañero Diego Cabot, porque vamos a hablar del observatorio, tan comentado en estas horas. ¿Cómo andas? ¿Qué haces, Diego? Bien, bueno, ¿todo bien? ¿cómo? Para que me acomodo bien, porque esto es... El observatorio, ¿no? El que nadie sabe qué observa, ¿no? Es lo principal. A los discursos. Vos sabés que hay como varias formas de entrarle a esta, que es una iniciativa más, ¿no? En la búsqueda de cómo hacer para que se diga lo que yo quiero. Que ese sería, digamos, el camino. No te olvides que yo el otro día pensaba, cuando todos hablamos y opinamos sobre el fallo de la Corte o sobre los fallos de la justicia, pero puntualmente quedémonos con el de la Corte, sobre el que todos opinamos, estamos hablando del famosa apertura del per saltum, es posible que si aquella cláusula Parrilli hubiese estado vigente no hubiésemos podido hablar. Eso es la cláusula Parrilli en términos prácticos, ¿no? Que finalmente quedó ahí desde el paso del Senado, ¿no?, a diputados, quedó en el camino. Pero lo real es que esa iniciativa de tratar de hacer algo, algún instituto, para que se diga lo que yo quiero, está como presente en una cantidad de cosas. Entonces, ahora aparecemos con el nodio, que en realidad es no odio. No odio. No odio. Y si vos ves desde la gráfica, porque alguien me lo hizo notar, la odio se superpone a la del no. Entonces te queda la del logo, es la N, y después la palabra odio. Pero lo real es que, digamos, ¿qué significa, digamos, tener un observatorio de medios? Primero hay que ver qué es la defensoría, ¿no? Esta famosa que maneja Miriam Lewin, una periodista muy reputada, digamos, y que prácticamente no tuvo críticas cuando fue propuesta en la comisión bicameral, que es la que maneja esta defensoría. Lo primero que te tengo que decir es que no tiene ninguna jurisdicción, pero ninguna sobre medios digitales. Ninguna. ¿Cómo? ¿Es solamente sobre...? Hay una ley que es la que establece... la ley de medios. La ley de medios de comunicación, en su artículo 19, establece que esta comisión bicameral, que va a ser el seguimiento de la implementación de esta ley de medios, va a crear la figura de un defensor, ¿cómo se llama?, del público, ¿no? De los servicios de los servicios audiovisuales. Ahora, lo que dice en el primer inciso de ese artículo es que va a tener injerencia sobre los temas y sobre los medios, obviamente sobre los que tiene injerencia justamente la ley, la 26.522. ¿Que es sobre los medios que escritos? Es sobre, claro, es sobre los medios, no, es sobre los medios televisivos y radiales. No es sobre los medios escritos y tampoco sobre las redes sociales. Entonces, lo primero que hay que decir es que Miriam Lewin va a poder opinar sobre radio y televisión, que básicamente es un generador de contenido. No estoy hablando de fake news, ¿no? Un generador de contenido. No hay otra cosa sobre la que pueda entrar. No tiene jurisdicción sobre nada que no sea radio y televisión. Pues la ley de medios fue sobre radio y televisión. Vos recordarás... O sea, redes no... Nosotros, La Nación, 2009, no teníamos canal de televisión y la ley de medios pasó por el costado regulatorio de nuestra actividad, ¿no? Que estábamos concentrados en otras plataformas. Ahora ya nos llegaría aquella... digamos, ley de medios. Pero entonces no nos pasó nada, no teníamos gran tema regulatorio en el medio porque no teníamos medios audiovisuales. Entonces la ley de medios no tiene injerencia sobre nada de esto, ¿no? O sea, no tiene nada que hacer este organismo ahí, más allá de que eventualmente tenga una finalidad. El segundo punto es ¿qué poder de policía tiene? Bueno, eso ahí me quería detener, porque en el Instituto Patria, a mí me dicen, es no vinculante todo lo que... No tiene, o sea, lo único que puede hacer ¿qué hace un observatorio? ¿Qué hace primero? Vamos a ir primero, la Defensoría. La Defensoría no tiene legitimación activa como sí tienen otras defensorías, ¿no? Entonces, no tiene capacidad de poder de policía, en realidad... legitimación activa tiene para canalizar, digamos, reclamos, exactamente, para recibir, organizar, procesar y canalizar reclamos de usuarios sobre ese tipo de medios, pero no tiene ningún poder de policía para establecer algún tipo de pena, obviamente prohibición y menos aún multa, ¿no? Nada, no tiene ningún tipo de poder de policía. Ahora bien,
eso es la defensoría. Ahora, un observatorio, ¿qué hace un observatorio? Primero tiene que tener claro qué observa. ¿Qué observa el laboratorio? ¿Qué va a observar? Y en su caso, ¿cuál va a ser el procedimiento? Y a su vez, ¿qué va a hacer con las observaciones? ¿No? O sea, es un instituto de investigación, en principio. Entonces, uno tiende a pensar... Podría ser una universidad, digamos. Podría hacerlo, no, podría hacerlo el Estado, decir, bueno, yo tengo un instituto, un observatorio, que, por ejemplo, el Observatorio de Deuda Social, ¿quién lo tiene? La UCA, claro. Y que hace un trabajo, digamos, de recolección de datos y de publicación de datos sobre la pobreza, niñez y demás, ¿no? Podría existir lo mismo en el mundo de los medios, y podría ser el Estado quien tenga ese observatorio. Ahora, es claramente necesario que vos en un tema que tiene tanta irritabilidad como son los medios en estos momentos, que lo primero que hagas cuando pones un observatorio es básicamente que observes. Y que observes que es un tema donde hay muchísimo descreimiento y muchísima, si querés, agresión también, ¿no? Porque las redes sociales son muy agresivas. Entonces, tendrías que empezar a hacer un observatorio observando que la oportunidad de largar algo que se llame no odio, ¿no? Que en el juego de palabras queda no odio, pero que se llama no odio en este momento donde la opinión pública está tan irritable en los temas de medios, no es oportuno, ¿no? Entonces, si querés, el primer elemento fundacional que es de un observatorio que es observar, bueno, pues no observó en qué momento político y, si querés, de la opinión pública larga esta iniciativa, que a su vez tiene otra particularidad que no es menor, que es no establecer con claridad qué va a hacer, a quién va a observar, qué va a observar, sobre qué temas va a observar, quiénes van a ser los observadores, porque eso no se sabe, quiénes van a ser los observadores y qué van a hacer con esas observaciones. A mí que me observen me tiene sin cuidado. La idea es que a uno lo observen, ¿no? Obviamente, porque, digamos, me tiene sin cuidado que me observe Miriam Lewin, me importa menos que cero, digamos. No es un tema relevante para mí quien observa. O sea, me encanta que observen, y si es del Estado, del privado, de una universidad, lo que fuere, somos nosotros herramientas, te diría que somos materia prima de observación y crítica los periodistas. Y digamos, y es nuestra tarea y tenemos que soportar, digamos, si querés, toda esa opinión que tenemos sobre nosotros. El contribuyente, que observa también, ¿necesita que alguien lo observe por él? Bueno, vos estás diciendo el usuario de medio, pero además, bueno, esto esconde además una enorme... porque esto es con fondos públicos. Obviamente, que con fondos públicos, por eso mismo, si vos haces un observatorio de medios en un momento donde la oportunidad, te diría que no es como para tirar un poquito más de querosén a una opinión pública muy irritada y muy irritable, por lo menos tenés que especificar cómo vas a financiarlo, qué vas a observar, cuál es tu objetivo, qué vas a hacer con esas conclusiones, hasta dónde llegarán, quiénes van a ser los observadores, si los observados tienen algún tipo de injerencia o no, porque los observados, ¿qué somos? Digamos, observados. Ahora, en el fondo, si vos te pones a pensar, acá hay como un hilo conductor, que es primero poner cada vez más sobre la mesa de discusión el trabajo periodístico. Y eso no está mal. Y de hecho nosotros pagamos nuestro bueno o mal trabajo con audiencia, con lectores, con suscriptores, con todo. No sé si eso lo tiene que hacer el Estado. Pero por eso te digo, digamos, el usuario de medios, por suerte en la Argentina, tiene una enorme cantidad de medios para informarse. Y nos elige o no. Y nosotros pagamos a diario y rendimos exámenes a diario con nuestra audiencia, con nuestras suscripciones, con todo esto y con el otro. Entonces, esconde también una enorme, suspicacia. Sí, y si querés, subestimación del usuario de medio, decir, mira, yo te voy a decir quién y qué podés leer, porque yo soy más pillo que vos a la hora de mirar a estos bichos que opinan en la opinión pública. Quiero saber qué opina Pablo Beluto de esto. Pablo, ¿qué opinas de el nodio? En principio creo que es una gran provocación. Creo que el kirchnerismo siempre se siente víctima de algo, y en este caso siente que el periodismo alienta o promueve discursos de odio de los cuales ellos son víctimas. Como iniciativa académica, como decía Diego, hubiera sido una buena idea en una universidad. Cuando uno ve los nombres que se han
mencionado, vinculados al Nodio, todos, salvo creo que un caso, son funcionarios o exfuncionarios del kirchnerismo. Sí, por lo tanto, el odiómetro viene muy sesgado de entrada. Yo creo que sin dudas hay y existe un problema en todo el mundo con relación a los mensajes de odio, sobre todo en las redes sociales y con las fake news en Internet. Esto, digo, lo leemos todos los días en todos los medios del mundo. Lo que no puede dejarse de ver es que la misma desconfianza que este gobierno genera en los mercados, la está generando también en los propios ciudadanos, a la hora de pensarse a sí mismo como un Estado, un gobierno que va a vigilar cuándo hay odio y cuándo no. Fíjense que hasta ahora no ha habido un solo ejemplo. Y yo me pregunto, lo de Daddy Brieva que escuchamos hace un rato, sí, ¿no es un mensaje de odio? Pero además en la amplitud de la iniciativa, ¿no? Se habla de las famosas fake news, que serían noticias falsas. Bueno, yo fui editor de economía en una época donde tenía que cubrir la mentira. Era parte de mi trabajo, cubrir qué pasaba en el INDEC. Entonces, digamos, la mentira está instalada como discurso político en algún punto. O sea, a mí me tocó, yo alguna vez di una conferencia en el exterior sobre el desafío que teníamos los argentinos de cómo cubrir un organismo que era mentira y que todos sabíamos que era mentira. Incluso, obviamente, el gobierno también, porque teníamos una inflación del 10% y Moyano negociaba aumentos de sueldo del 25%. Entonces, digo, era la redistribución de ingresos más abismal del mundo, o en realidad todos sabíamos que esa inflación era mentira. A mí me tocó como desafío, desde economía, cómo cubríamos la mentira del Estado. Y bueno, digamos, cuando yo el otro día ponía, cuando empiecen a ver quiénes en general son grandes usinas de noticias mentirosas, se van a encontrar una sorpresa grande, ¿no? Gracias, Diego. En el próximo bloque, ¿qué pasa con los test del CONICET, que iba a ser el CONICET y ahora aparentemente los va a hacer una empresa privada?